Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muy bienvenidos a esta nueva actividad del Instituto de Niñeces y Adolescencias del Colegio de la Magistratura y Función Judicial del Departamento Judicial de La Plata. Mi nombre es Claudia Portillo, me acompaña también quien forma parte del instituto, María Andrea Lastra. Esta jornada tiene alguna particularidad diferente a las que venimos haciendo. No vamos a hablar de normas, o sí vamos a hablar, pero muy colateralmente y como un marco para hablar a quienes habitualmente trabajan con niños, niñas y adolescentes, a quienes han pasado por situaciones de institucionalización y nos pueden contar también en primera persona acerca de la experiencia de la institucionalización, pero sobre todo nos interesaba hablar de cuestiones que los abogados y abogadas a veces invisibilizamos o no tenemos presente, que son las implicancias de la institucionalización, o por lo menos la excesiva institucionalización en niños, niñas y adolescentes. Esta jornada que se llama Niños, Niñas y Adolescentes, los plazos, el tiempo y los efectos de la institucionalización prolongada. Les decía, vamos a contar con, vamos a leer, igualmente vamos a comentar un pequeño CV de cada uno, pero quiero presentarlos. María Andrea Lastra, como les decía, va a moderar. María Florencia Pando y Natalia Avellaneda son licenciadas en psicopedagogía. Pilar Pérez es licenciada en trabajo social y Agustina Soto y Gabriela Dipilla son licenciadas en fonoaudiología. También vamos a contar con el testimonio de Luciano Fasani, que es abogado y también es miembro del Poder Judicial. Les damos las gracias a todos y a todas por participar, y a quienes van a ser las veces expositoras y expositores por tomarse el tiempo que implican este tipo de actividades y bueno, dedicárselo a esta actividad. Así que bueno, muchísimas gracias. André, te paso la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a comenzar el encuentro con la exposición de la licenciada María Pilar Pérez. Pilar, te paso el rol de anfitrión. Bárbaro. Pilar es licenciada y profesora en trabajo social y además de haber desarrollado en diferentes espacios su profesión, al día de la fecha lo desarrolla en la Asociación Felicitas, Asociación para el Desarrollo Integral de la Niñez, de la Ciudad de La Plata, y también en el marco de no solo del pequeño hogar, sino del programa de familias de acogimiento. Pilar, muchísimas Bueno, gracias. no, muchísimas gracias a ustedes. Yo no sé si te aparece a vos, Andrea, que hay gente en espera porque me empezó a aparecer a Sí, mí ahora como anfitriona. Listo, perfecto, me quedo tranquila. Bueno, gracias a cada uno, cada una que se suma a este espacio. Gracias, Andrea, a Claudia, al Instituto por la invitación. Son espacios que siempre suman, así que más que contenta de participar. Un poco vengo en representación de Felicitas, y esto que hoy les vengo a contar está charlado con todo el equipo, estamos todas en comunicación y diciendo qué es lo que queremos mostrar, qué nos gustaría contar, así que hago acá a todos parte, digamos, ¿no? De ese equipete. Bueno, voy a compartir pantalla. Algo importante es destacar que Felicitas es un pequeño hogar que tiene vacante para 7 niños. Además del programa de familias de acogimiento, que actualmente hay unas 10 lugares, digamos, para alojar. Y esto es una gran diferencia con otros hogares en los que puede haber 20, 30, 40 niños. Entonces me parecía como lo más importante empezar por ahí. Y si bien voy a contar y exponer un poco cuáles son los efectos de la institucionalización en tiempos prolongados, no todos, por suerte, nos tocan a los niños que pasan por Felicitas por esta cuestión de que no hay tanta masividad, ¿no? Funciona más como una familia grande, pero bueno, entonces, para dejar en claro eso primero, pero nos parecía muy importante como saber cuáles son los efectos de una institucionalización prolongada, ¿sí? Pilar, te pido un favor, por las Sí, dudas vos también admití a esas personas. perfecto, Gracias. ahí está. Bueno, así que habiendo hecho esta salvedad, a ver, creo que ahí se va a compartir bien, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, sí, perfectamente. voy a ver si puedo.
Bueno, entonces un poco hablando de las generalidades, ¿no? En una revisión bibliográfica a partir de diferentes autores y estudios que se han realizado sobre esta población en particular, un poco una de las áreas que se estudia es el desarrollo cognitivo y acá empiezan a verse dificultades en el coeficiente intelectual y en el rendimiento relativamente bajo, lo esperado para ese tiempo cronológico, ¿no? Deficiencias en las funciones ejecutivas, de atención, de memoria, de planificación, retraso en el desarrollo cognitivo lingüístico, mayores niveles de inhibición en el uso del lenguaje y en el área más de educación institucional, digamos, una hipolaboriosidad, un desgano y una baja motivación. Después, de un aspecto socioafectivo emocional, estos autores y estos estudios hablan de un tipo de apego inseguro y desorganizado, comportamientos amistosos o desinhibidos, indiscriminados con cualquier tipo de adulto, comportamientos disruptivos de carácter agresivo, altos niveles de ansiedad y pobres habilidades sociales, deterioro en la capacidad de establecer y mantener lazos afectivos significativos duraderos y una dificultad en reconocer emociones como la felicidad, la tristeza, el miedo o el enojo. Otro aspecto investigado es el psicopatológico, que acá tiene que ver más con riesgos en la conexión y comunicación social y los trastornos del espectro autista, retrasos madurativos en el crecimiento, se ve afectado negativamente el desarrollo de las funciones neurológicas y las disfunciones en regiones cerebrales prefrontales, frontales, temporales y parietales. De estos diferentes aspectos, un poco lo que decía al principio, ¿no? A Felicitas, no todos estos los afectan en particular por una cuestión de no haber masividad, pero vuelvo a resaltar esto es importante saber que todo esto se está generando con tiempos prolongados de institucionalización, ¿no? Para un poco, a ver, ahí está. Importante tener en cuenta que estos aspectos de los que recién hablaba no solo son atribuidos a la crianza en institución, sino que también, digo, hay otras variables que empiezan como a afectarlos, que tiene que ver con vivencias previas, con condiciones prenatales, con una necesidad de haber transcurrido por la NEO, qué tiempo puede ser que se transcurrió, cómo fue ese nacimiento, si hay una carga genética que pueda estar afectando alguno de estos aspectos particularmente, y la personalidad de cada niño, niña o adolescente, ¿sí? Y por otro lado, para tener en cuenta que hay dos variables fundamentales, que una tiene que ver con el tiempo que pasen en esta institución, como decíamos hoy, y el otro es la edad en la que fueron institucionalizados. No es lo mismo una institucionalización en la primera infancia, teniendo en cuenta los 0 a 2 años, 0 a 3 años, que un poco más grande, ¿no? Y un poco interesada poder traer algunos datos que nos hablen de quién es esta población sobre la que trabajamos, ¿no? Sobre la que cuidamos y alojamos. Para esto utilicé los datos del REUNA, que es el registro a nivel provincial, y bueno, un poco nos habla de que lo que va del año, pero acumulado, ¿no? La totalidad de medidas de abrigo hay 11.388 de 0 a 5 años. Yo voy a resaltar esta edad porque es la edad que Felicitas cuida, digamos, ¿sí? Tanto en el hogar como en el programa de familias. Bien, ¿qué motivó la medida de abrigo? La mayoría, el porcentaje más alto nos habla de situaciones de maltrato. Muy cerquita, ahí con un 30%, por ahí voy a decir los números por si no se llegan a ver bien. Hay un 32% situaciones de maltrato, un 30% de negligencia, un 11% de abuso sexual, un 10% de ausencia de cuidados de responsables y después empieza a disminuir ese porcentaje con diferentes causas. Y bueno, y hay un 62% de estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en hogar convivencial. Y en lo que tiene que ver con Felicitas, un 5% de esta población en familias solidarias, ¿sí? La mayoría de esta población se encuentra en hogares convivenciales. En cuanto a su situación jurídica, el 54% está en situación de adoptabilidad, el 30% está con adopción de medida de abrigo de 180 días, con lo cual ya está al límite, digamos. Eso es un 30%. Y un dato llamativo que es de este estado de declaración de situación de adoptabilidad, es decir, que los servicios locales han finalizado sus estrategias y han solicitado al Poder Judicial la declaración del estado de adoptabilidad en niños de 0 a 5 años, hay un total de 529 pedidos de declaración del estado de adoptabilidad,
de los cuales 99 fueron recepcionados de manera favorable, ninguno ha sido rechazado hasta el momento, pero hay 430 que aparecen como no recepcionados. ¿Qué implica esto? Que llegaron a los juzgados, pero o no han podido tener el tratamiento que merecen, o están evaluando qué es lo que se hizo para dictaminar cómo seguir, digamos, ¿no? Son situaciones en las que el juzgado todavía no se expidió, no resolvió, bueno, si se va a declarar el estado de adaptabilidad o si los locales tienen que hacer alguna cuestión más para restituir sus derechos, ¿sí? Así que de 530 a 430 se encuentran en esta situación de no determinación. Bien, estos fueron un poco los datos a nivel provincia. Pero también queríamos contarles un poco cuáles son los datos de Felicitas, ¿no? Entonces, para esto seleccionamos el periodo 2020-2024, que nos habla que en el dispositivo modalidad hogar se han alojado 50 niños y en el dispositivo de familias 37. Entre ellos han pasado 9 grupos de hermanos por el hogar y ninguno por el grupo de familias, ¿sí? Entonces, nos parecía como algo importante destacar porque, bueno, la posibilidad de tener un hogar da la posibilidad de alojar grupos de hermanos y no tener que separarlos, mantener esa afiliación en el tiempo, ¿no? Con familias de acogimiento, les cuento que cómo nos manejamos, por supuesto que es algo que priorizamos, se intenta mantener el vínculo, casi siempre es de manera semanal, cuando están dadas las condiciones. ¿En qué sentido? En que los niños estén dentro de la misma asociación, entonces sea más sencillo como encontrar las formas, las personas que acompañan, esas cuestiones. Por ahí hay veces que nos pasa que están en hogares lejos de la ciudad, entonces es más difícil. O ciertos dispositivos que necesitan de un vehículo oficial para hacer ciertos traslados, entonces hay que ver el día, el horario, bueno. Eso es lo que va más obstaculizando el encuentro, pero es algo que se prioriza. Bueno, relacionado a lo que tiene que ver con edades al momento de ingreso, menores a 1 año, el 67% ha ingresado en familias. Esto se da por dos cosas principalmente, es porque las familias es la edad que mayormente se sienten capacitadas a cuidar. Siempre trabajamos mucho con ellas que hay cuestiones positivas y negativas, por decirlo de alguna forma, en todas las edades, como cosas más lindas y más feas a acompañar, y las familias siempre mencionan sentirse más capacitados de cuidar a alguien menor de 1 año. Entonces se opta, porque bueno, son familias que pueden, entonces que los alojen, ¿no? El hogar es de 0 a 6, entonces tenemos otra posibilidad de cuidar. En familias han sido 3 las situaciones mayores a 4 años. Y por otro lado, porque este tiempo de vida de 0 a 1 año es fundamental en su desarrollo general. Entonces se prioriza que puedan estar en el marco de una familia recibiendo esa atención más de 1 a 1 que en una institución, ¿no? Motivos de egreso. Bueno, acá hay un poco de cifras, de porcentajes, han tenido que ver, bueno, guardas preadoptivas, cambio de institución, familia ampliada o progenitores. También se da que en la mayoría de las situaciones se han ido en guarda productiva los niños que están en familia. A veces tiene que ver con la edad, a veces no, digamos, muchas veces estas cuestiones no tienen que ver con el dispositivo en sí, sino con lo que resuelven los juzgados, ¿no? O los servicios locales, las estrategias que hayan implementado. Pero bueno, sí es cierto que a veces al momento de ingresar a un niño en nuestro programa, se tiene en cuenta cuál es la situación previa, cuáles son las posibles estrategias, y en la medida que haya posibilidades de optar hacia dónde va a ir de los dispositivos, esto es una variable importante, ¿no? Y acá los tiempos de alojamiento, las familias, el 56% de estos 37 de este periodo evaluado, menores, han sido tiempos menos de 6 meses los que han atravesado en medida de abrigo. El porcentaje, digamos, ojalá fuera el 100%, ¿no? Pero bueno, tenemos un 56%, lo cual es bastante, creemos. No así sucede con los niños que han estado en hogar, que bueno, que hay muchos grupos de hermanos y son niños más grandes, con situaciones por ahí un poco más complejas. De 6 meses a 1 año, un 10% en el dispositivo de familias, un 30% en hogares,
más de un año hay un 21% en ambos, y bueno, y el resto de este porcentaje son los que aún están en medida de abrigo siendo cuidados por Felicitas, ¿sí? Em, bien, estos son los tiempos entonces en los que los hemos acompañado. Y cuestiones así que nosotras pensábamos para charlar o poner en juego y conversar con ustedes, que nosotras creemos que hay un tiempo que es sanador, en el sentido de que son niños que llegan con alguna situación vulnerable, algún derecho a restituir, y siempre hay un tiempo en el que todo lo que se le pueda dar suma en cuanto a conocer otra forma de vincularse, conocer que nos pueden abrazar, que nos pueden dar un beso, conocer lo que es dormir calentito, digamos, hay muchas cosas que pueden sumar y subsanar ciertas situaciones. Pasado ese tiempo, pasado esos 6 meses, 7, esto empieza a complejizarse y hay una necesidad de resolución, esto empieza a marcarse claramente en los niños y en las niñas, en empezar a preguntar, bueno, si esto era un tiempo, ¿hasta cuándo va a ser ese tiempo? Esta resolución que siempre se les dice, bueno, alguien está pensando en qué es lo mejor para vos, bueno, ¿cuándo va a terminar de pensar todo eso? ¿No? Es como se empieza a hacer largo, ¿no? Pasado el año, nosotros consideramos que ya es iatrogénico y es necesaria y urgente la resolución de esa situación. Bueno, después otra cuestión a seguir pensando es esto de mantener los vínculos, como decíamos hoy, la edad y la situación para definir qué dispositivo. Hablabas mucho de los referentes, lo que sucede, bueno, en las familias es que los referentes son pocos, son estables, son 24/7, entonces eso se da muy marcado de quién es ese referente. En el hogar, por suerte y por ser un pequeño hogar, hay referentes que son estables, pero que no deja de ser, bueno, en cierto horario hay un cambio de turno, ingresan nuevas chicas, digamos, para cuidarlos, los fines de semana hay otras, porque hay una cuestión de relación laboral, ¿no? Entonces, si bien ellos marcan quiénes son sus referentes y si están en alguna salida o viene alguien de afuera, identifican quiénes son sus referentes, se ve claramente la variedad de criterios en las intervenciones, de escucha, de habla, bueno, ¿no? Que por ahí en el dispositivo de familias esto no sucede. Otro punto que siempre decimos, bueno, hay que como que seguir pensando es esto de compañía barra exclusividad. Nos pasa en las familias que esa cuestión de exclusividad y de mirada uno a uno está, y la consideramos fundamental, pero en el hogar se da a veces que, bueno, estar con un par al que está vivenciando lo mismo que vos, genera una situación de empatía y de complicidad que en algunos puntos es beneficiosa, la encontramos ahí como que tiene su gustito bueno, ¿no? A veces esto no es tan así porque encontrar al otro que de golpe vuelve con su mamá, o le dijeron que hay alguien que te quiere conocer, o se vincula con algún hermano, digo, empiezan como las comparaciones en las situaciones en las que de golpe, bueno, yo también quiero que se resuelva mi situación y por qué no está sucediendo eso, ¿no? Entonces, bueno, son cosas como a seguir pensando porque no está resuelto, ¿no? Después nos sucede también una gran diferencia de los dispositivos, es esto de poder acompañar en el día a día. Se da claramente en las situaciones del hogar que las cuestiones no urgentes, como puede ser planificar una salida a la peluquería, ir a la actividad que me gusta, o bueno, cierto estudio hay que hacerlo en este tiempo, bueno, vemos quién puede, cuándo puede, y esto se va estirando un poquito. En la familia de acogimiento esto no sucede, es como una prioridad poder resolver ciertas cuestiones y no importa el grado de urgencia, es como, bueno, este es mi rol acá, es cuidarlo particularmente a él, garantizarle todos sus derechos y hay cuestiones entonces que se avanza. Bueno, esto de decir, bueno, voy al pediatra y me pregunta cómo tomar la leche, si soy yo quien lo cuida 24/7, tengo como un relato unificado que da cuenta de quién es ese niño, ¿no? Sucede a veces que, o si va el equipo técnico, si va la coordinación, o si va alguien que está solo los fines de semana, que es quien puede acompañar una visita médica, por ejemplo, esa particularidad del relato no es tan fidedigna porque no es quien lo vive, ¿no? Entonces, ahí se da como cierta desfigurar esto particular por estar en una institución, ¿no? Sí se ve en este desfasaje psicomotriz y comunicacional en el hogar, principalmente de las cuestiones que veníamos viendo al principio. Hay como una cuestión ahí de mayor lentificación en los procesos, por suerte van avanzando, pero digo, se nota que la institución causa estos efectos a pesar de ser un pequeño hogar.
y no es menor, digamos. Y después, en cuanto a lo que tiene que ver con la variable socioafectiva o emocional, también se identifica una diferencia en el abordaje. Digo, las familias logran por ahí en algún punto a la noche leer un cuento, poder hablar de la situación, o en un momento de un baño, digo, encontrar el momento en el que es necesario decir qué está pasando, decir quién soy yo, por qué te estoy cuidando. Y en el hogar hay otra vorágine en donde hay emergentes que por ahí en el momento que uno quisiera hablar y sentarse un ratito porque lo ve medio triste, bueno, de golpe hay un emergente y hay que salir a cubrir porque somos 2 para 7. Entonces, bueno, esas cuestiones se logran como identificar claramente la diferencia en ambos dispositivos. Referido al apego, nos sucede que, bueno, en los ámbitos de familias de acogimiento se trabaja bastante con los adultos esta cuestión desde el día uno y por eso hasta ahora las experiencias vienen siendo muy buenas, creo yo, pero bueno, sí hay una situación de desapego que es más necesario trabajar. En el hogar, en cierta medida, es el lugar de trabajo de esa persona y sabe cómo son las reglas del juego y sabe que hoy está uno y mañana por ahí ya se fue y por supuesto que se genera apego y hay mucho cariño y afecto que circula en la institución, digamos, pero hay una cuestión como más saldada en ese aspecto. Y después, en relación a lo que tiene que ver con las instituciones educativas, se nota también una gran diferencia en los niños que van a la escuela desde el hogar, que por ahí va una referente o va otra, o va cambiando y mañana tiene que traer no sé qué, bueno, sí, le aviso a, em, son puestos de un lugar de carencia, ¿no? Como, bueno, como vive en el lugar necesita esto, entonces al otro día vuelven con una bolsita porque les regalaron no sé qué. Digo, son puestos en un lugar que no es el que corresponde y que se da solo por vivir ahí, ¿no? Esto de cómo es mirado por el resto. Los lugares de acogimiento familiar, esto está como saldado de otra manera, digamos, es siempre la misma referente, es la que de mañana necesitamos esto, dale, te lo traigo, ya hasta muchas veces los confunden con su padre o su madre, porque la relación es esa, digamos, ¿no? Hay una persona que se está haciendo cargo de este niño o de esta niña. Y después, esto importante que decíamos hoy, pasado el año y medio, los 2 años, la otra vez hablábamos, además de ser iatrogénico, consideramos como que deja de ser una medida de abrigo acompañar y pasa a ser una crianza institucional con todos los riesgos que esto trae, porque no, digo, bueno, pasado 1 año, 2 años, ha habido niñas 3, 4 años, en donde, bueno, en un momento está abordado que esto no se soluciona nunca y que la vida sigue como en otra naturalidad, ¿no? Y eso no está bueno que suceda. Se han acompañado situaciones que no se tendrían que haber acompañado, ¿no? Digo, es como difícil poder separar ahí. En el marco del acogimiento familiar, esto nosotros marcamos como no podría darse, porque bueno, está charlado con las familias que máximo es 1 año y al año se hace una reevaluación de la situación y si no se resuelve la situación y no está pronta a resolverse, se piensa en un cambio de institución, digamos, en un cambio de lugar de cumplimiento de medida. Y que tiene que ver con esto que decía hoy, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre decir, bueno, acompaño una medida de abrigo que como máximo tiene que ser 1 año, o de golpe estoy criando a alguien con otras características, ¿no? Bueno, la importancia entonces de tener en cuenta la edad y la situación para poder definir el dispositivo. Charlábamos también con una compañera, ¿no? Esta decisión política de definir y de realmente pensar en ese niño, qué edad tiene, qué es lo que merece y dónde va a estar garantizado su interés superior. Em, que no es menor, digamos, no es una cuestión de vacante que queda libre y nada más. Sabemos que muchas veces funciona así por necesidad, pero bueno, hay otra cuestión importante como para poder repensar en ellos. Otra cuestión importante que marcábamos, ¿no? que va por fuera de qué dispositivo está, es la claridad en los procesos, que se identifica mucha falta de claridad en esos procesos, muchos idas y vueltas en el proceso mismo, y bueno, vamos a probar con este tío, vamos a probar con esta tía, porque tengo que saldar esto y esto y esto para presentar al juzgado y que no sea rechazado, que se entiende que son pasos necesarios, pero en el medio hay un niño o una niña que de golpe vive situaciones que se fue a vivir con una tía y no, a los 15 días no, al final no voy a poder. Bueno, muchos procesos excluyentes que también hemos acompañado, digo, situaciones que no están siendo bien valoradas y que lo que repercute es en ese niño niña, ¿no? Y es como, a veces notamos como el último escalafón de esta decisión de decir, bueno,
probamos, y en realidad ese probar es con una vida y eso tiene una consecuencia. Eso excede a la institución totalmente. Y esto de la falta de la inestabilidad en el proceso y la incertidumbre del qué va a pasar, que muchas veces no se les puede transmitir a estos niños, niñas, qué es lo que va a pasar, que no está como en claro, y esas situaciones de incertidumbre son de las peores situaciones a atravesar en cuanto a que son niños, digo, uno como adulto, situaciones de incertidumbre lo ponen como muy en alerta y hasta se provocan situaciones de estrés, ¿no? Por no saber qué va a pasar con el trabajo, no saber qué va a pasar con las cosas. Bueno, esto pasa lo mismo, pero es un niño que no tiene ciertas herramientas y ese qué va a pasar es qué va a pasar con mi vida, ¿no? ¿Quién va a ser ese que me va a cuidar? ¿Dónde es que me va a cuidar? ¿Por qué no me puede cuidar quien me cuidaba? ¿Qué pasó con esa mamá? ¿Qué pasó con ese papá? ¿Cómo están? Son todas situaciones que no son puestas en palabras y que generan muchos baches en la historia, muchos agujeros negros que no son fáciles de sanar a futuro, ¿no? Entonces, creemos fundamental, y esto excede a la institución, pero creemos fundamental poder trabajarlo también hoy acá, ¿no? Bueno, este tiempo en institución, ¿de quién depende, no? Bueno, llega esa medida, esa resolución al juzgado, bueno, ¿de quién depende que hoy haya una recepción o haya un rechazo de ese pedido? Digo, somos muchos y en esto nos parecía importante marcar la importancia de la corresponsabilidad, que el tiempo en la institución lo va a determinar, las consecuencias pueden ser gravísimas, como lo vimos al principio, pero somos muchos que podemos cuidar cada uno de estos espacios para que esos efectos sean los menores posibles y realmente se esté garantizando su interés superior, ¿no? Y bueno, y acá un poco mostrarles al equipo felicitas y agradecerles por darnos el espacio como asociación también. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Vamos a dar la bienvenida a Agustina y a Gabriela. Ambas son licenciadas en fonoaudiología y son egresadas. En el caso de Gabriela, es también docente de la Tecnicatura en Fonoaudiología y de la Licenciatura en Fonoaudiología de la UCAL. Y en el caso de Agustina, también es docente de la licenciatura en fonoaudiología de la Facultad de Trabajo Social y ambas forman parte de el Hospital Noel Esbarra y por eso hoy están acá. Así que, ¿a quién debo colocar como anfitriona? A mí, a Gabriela. Bueno, ya estamos así. Ahí estamos. Ahí voy a compartir. Cualquier cosa me decís. Ahí sale bien. Sí, Sí, perfecto. solo pone presentar, Gaby, ahí arriba. Ahí está, perfecto. Sí, sí, ya lo puse. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve bien. Sí, porque yo lo estoy viendo, Sí. pero no sé Sí, ustedes. sí. Ahí se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, chicas, les damos la palabra. Gracias. Bueno, espero que se escuche bien. Estoy en mi trabajo y la señal no es muy buena, así que ustedes me van avisando. Bueno, bueno, Decime, Agus, si tengo que pasar yo, voy pasando sí, yo. pasás vos, yo Bien, Sí. te voy diciendo. perfecto. Em, bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Claudia, gracias a los organizadores por el espacio. Em, bueno, nosotras somos fonoaudiólogas, trabajamos junto a Nati y Flor, que van a hablar en un ratito, en el Hospital Esbarra, como bien decían. Nuestro hospital, además de contar con consultorios externos y con interacción conjunta, tiene la particularidad de alojar a niñeces bajo medida de abrigo. Actualmente viven cerca de 55 niños y niñas en el hospital. El más peque tiene 5 meses y la más grande tiene 12 años aproximadamente, así que las edades y situaciones son muy variadas. Ahora sí, siguiente, Gaby, por favor. Bueno, a nosotras nos interesa intercambiar con ustedes en torno a estas ideas centrales que no solo nos ayudan a comprender las realidades de los peques y las peques que viven en nuestro hospice, sino también
acompañan nuestros abordajes. Entonces, vamos a hablar de transmisión cultural, de comunicación, de ambiente, de entorno, de lenguaje, de tiempos, como también hablaba la compañera recién, de referentes significativos. En primer lugar, pues, fonoaudiólogas, siguiente ahí, por favor, Bien. vamos a hablar de comunicación. El término comunicación, como escribimos ahí, procede del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. La comunicación no es si no hay otro u otra. Y acá se incluyen no solo los aspectos lingüísticos y verbales, sino también los contextos sociales, emocionales y cognitivos que van a influir en la capacidad de una persona para comunicarse. Otra categoría central que nos interesa traer, que se desprende de la comunicación porque coevolucionan y se codeterminan, es el lenguaje. Muy brevemente, nos parece importante mencionar el proceso de adquisición básica del lenguaje, sobre todo para destacar la importancia de los tiempos y de lo ricos que son los primeros años en el desarrollo, ¿no? Entonces decía, la adquisición básica del lenguaje se va a extender desde el nacimiento hasta los 6 años aproximadamente. Y podemos hablar de dos fases, la preverbal y la verbal. En el primer año, dos cosas muy importantes. La primera es que los niños y las niñas aprenden a entender sin palabras. A eso se denomina la intención comunicativa, ¿no? Y constituye las bases sobre las que se va a apoyar el lenguaje, el cimiento o los cimientos sobre los que se van a apoyar el lenguaje. Entonces, un bebé de 9 o 10 meses puede rechazar lo que no quiere y señalar lo que quiere, pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, tiene que haber una persona ahí que ofrezca algo o que alcance lo que esta personita quiere, ¿no? Ahora, cuando un niño o una niña logra hacerse entender, aunque no hable, ya va a haber pasado el primer gran desafío de la comunicación. Se hizo entender. La segunda habilidad importante es la progresiva habituación al idioma al cual este niño o niña está expuesta. Esto le va a permitir que al final del primer año de vida consiga entender los nombres de las personas, los nombres de las cosas que lo rodean, las cosas nuevas que va conociendo, ¿no? Y esto va a depender, por supuesto, de dónde está inserto o el contexto que está inserto este niño. Entonces, este camino en donde comienzan a aparecer las primeras palabras se va a iniciar alrededor del año y medio. Esto es muy importante porque estas primeras palabras que van apareciendo obviamente van a estar asociadas al ambiente, al entorno donde este niño o niña se está desarrollando. Ya alrededor de los 2 años van a combinar 2 palabras en una pequeña oración. A los 3 años van a poder armar una frase simple y un poquito más complejo, más completa, con artículos y hasta verbos conjugados. A los 4 años pueden armar frases más largas, para así ya alrededor de los 5 o 6 años puedan lograr contar pequeños o grandes eventos y sostener una conversación sencilla. Ahora, usualmente todo este proceso se desarrolla espontáneamente, ¿no? Los niños y las niñas aprenden a entender y hablar sin darse cuenta prácticamente, solo por estar en contacto con personas que les hablan en un ambiente favorecedor. Es importante destacar que el lenguaje es una habilidad bidireccional, en la que interviene tanto la condición biológica individual de cada niño o niña, como la cantidad y la calidad de la estimulación del ambiente, de la estimulación del entorno, del contexto. Cuando nosotros hablamos de ambiente, incluimos a esta otra categoría de la que hablábamos, los referentes significativos. Esta categoría, este concepto de referentes significativos, que también lo traía la compañera recién, es muy relevante en el estudio del desarrollo del lenguaje, ya que el papel de estas personas como
como modelos lingüísticos, como fuentes de estímulo y como apoyo emocional, contribuye a un desarrollo del aprendizaje efectivo, eficaz, y a la formación de habilidades comunicativas más sólidas, ¿no? Entonces, la calidad de estas interacciones tiene un impacto duradero en la capacidad del niño o niña para comunicarse y relacionarse con los demás a lo largo de toda su vida. Acá, nosotras quisimos mencionar esta categoría de transmisión cultural. ¿Y por qué la traemos? Porque es el lenguaje la herramienta que favorece la transmisión de la cultura y al mismo tiempo la transmisión de la cultura, la transmisión cultural, se va a enriquecer a partir del lenguaje. ¿Y por qué? De nuevo, hablamos de transmisión cultural porque es desde allí que nosotros y nosotras y nosotres construimos un mundo habitable que nos permite encontrar un lugar y movernos en ese mundo. Esto lo explica, por si quieren leerlo, una antropóloga que se llama Michelle Petit en su libro Leer el Mundo. Seguramente las compañeras Nati y Flor lo deben conocer. Y ella expone en ese libro que son las familias y otros transmisores culturales cercanos los que presentan el mundo a las niñeces, ¿no? Les leen, les cuentan historias, usan registros que son sensibles en esos momentos de la transmisión, usan entonaciones. Entonces son las personas, estos referentes significativos, los que disponen de recursos intelectuales que son esenciales para introducir a las niñeces en el mundo y construir entonces rituales de una realidad compartida. Es lo que dice Michelle Petit en este libro, ¿no? Pero, siguiente Gaby, por favor. ¿Qué pasa? Nos preguntamos con el desarrollo del lenguaje en las niñeces en contextos de institucionalización, en contextos de encierro. ¿Qué pasa con el desarrollo de estas habilidades que mencionamos antes? Bueno, esta transmisión cultural y el desarrollo del lenguaje están en problemas, ¿no? El mundo se le presenta a estas niñeces de manera desordenada, con escasa construcción de sentidos y representaciones. Entonces, le falta o le faltará una etapa para integrar los diferentes recursos o registros de la lengua y apropiarse algún día de la cultura escrita y oral. Les va a faltar un tejido de palabras, de historias, de fantasías que interponemos en la comunicación sin darnos cuenta, siempre y cuando siempre hablando de ámbitos favorables, ¿no? Entonces, en niñeces, en situaciones de institucionalización donde estos ambientes no son favorables para su desarrollo integral, el desarrollo y adquisición del lenguaje y la capacidad para establecer relaciones con los demás se va a presentar en gran porcentaje, en la mayoría de estas niñeces, con muchas dificultades y demoras significativas que empiezan a observarse desde los primeros meses y al poco tiempo de institucionalización. Esto también lo queremos destacar. Se inician al poco tiempo de institucionalización y se van profundizando fuertemente con el tiempo. Siguiente. Bueno, bien. Bueno, te doy la palabra, Gaby, pero Sí, dale. ¿Sigo? ¿Les sí, parece más sí, cómodo que cambiemos de anfitriona así Agustina puede pasar el power? dale. Bien, entiendo que ya podés, Agustina. A ver, voy a probar. Si no lo paso yo, no hay problema. No, no, no me deja. A mí Bien. sí. No, sigo yo, sigo yo. Bueno, ¿Sí, bueno, Gaby? Bien. Bien. No sé si quería seguir a redondear algo o sigo. No, dale, dale. Dale.
Bien. Bueno, seguimos un poquito más sobre lo que venía hablando Agus respecto al lenguaje y cómo esto va evolucionando dentro de las etapas que contó anteriormente y lo que pasa con los chiquitos cuando están institucionalizados y cómo impacta esto a lo largo del tiempo, ¿no? Desde, como ella bien dice, desde muy pequeños se empiezan a notar estos desfasajes. Hace un tiempo hemos realizado un estudio en el hospital donde nos preguntamos qué pasaba con el lenguaje, dónde empezaba a notarse estas demoras y sí, lo notábamos en esta recopilación de datos que es desde a partir de los 8 o 9 meses, donde empieza a diferenciarse esos primeros balbuceos que al principio son indiferenciados de ejercicios para poder pasar a este balbuceo diferenciado y aparecer las primeras palabras. Este, em, Se empezaba a demorar por esto de las faltas de experiencias, el tener este referente em, estable, em, estos cambios que precisamente se producen dentro de la misma institucionalización, cambios de horarios, de rutinas, formas diferentes de presentar esa palabra. Entonces, todo lo que es, si bien había intención comunicativa, estas demoras en el habla empiezan a eh, demorarse y se va haciendo, como bien decía Agus, cada vez más estrecho. Al principio se ve por ahí más desde lo expresivo, pero a lo largo también va afectando la parte comprensiva, haciendo que esto impacte en otras áreas como puede ser el aprendizaje, ¿no? La adquisición posteriormente de aprendizajes más formales. Y desde nuestra área como fonoaudiología, no solo en el lenguaje, sino también en otras áreas que no es de incumbencia dentro de las actividades que realizamos en el hospital, una de ellas también la alimentación, también nos fuimos preguntando qué pasaba porque veíamos, a ver si puedo ahora, porque no me deja ir para atrás ni para adelante. Ahora no me deja a mí correr las filminas. Ahí veo. A ver. Bueno, voy diciendo. Ay, Gabriela, fíjate si ahora podés. A ver. No. Mm. Ahí va. También nos preguntamos dentro de las áreas de incumbencia y las que trabaja la fonología y lo que desarrollamos en el hospital, este, que veíamos estas demoras que se dan en el desarrollo en las distintas áreas, no solo en el lenguaje, sino también en la alimentación. Y nos fuimos haciendo algunas preguntas y como bien dice acá, esto de la alimentación también es parte de nuestra cultura. Y para comprender esto, esto de pensarla como un sistema, dice, de contacto e interacción en el medio donde confluye lo biológico y lo cultural. Esto es, que no es solo un acto, la alimentación no es solo un acto de nutrirse, sino que conlleva todo un entorno donde es una actividad social, donde se comparte con el otro. Hoy hacemos reuniones que cuando nos juntamos y siempre a través de, por ahí la excusa es esto, es la comida. La alimentación involucra sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, que nos despiertan sensaciones, nos evoca recuerdos, nos regula las emociones. Hay alimentos que nos dan aceptación, otros rechazo, y en base a eso vamos construyendo también nuestra identidad cultural, que también se va transmitiendo de generación en generación. ¿Y qué pasa con aquello cuando esto se encuentra, yo voy accediendo a gente, perdón, que admitiendo. Eh, ¿Qué pasa con esto? Nos preguntábamos también en la alimentación, en el chico institucionalizado, en los chiquitos, en las niñeces institucionalizadas, ¿no? Donde también aparecen factores que, ahí no puedo pasar otra vez. También aparecen factores relacionados muchas veces y puntos en común, en este caso como los del lenguaje.
A ver si ahí puedo. Ahí está. Entonces, estos espacios y estos contextos en los que se consumen y proporcionan los alimentos en los primeros años de vida nos permiten, junto a las experiencias sensoriales, la aceptación y el consumo de estos alimentos, ¿no? Que nos van a mantener en estas relaciones, en estas acciones sociales, en este compartir, en esta aceptación o en este rechazo a lo largo de toda la vida. Hemos podido observar que estas a veces están enmarcados o están o que le atraviesan, ¿no? a estos factores las dinámicas homogeneizantes. ¿Qué quiere decir? Esto de que por ahí todos reciben el mismo alimento a la misma vez, si bien se tratan, y esto ha cambiado a lo largo del tiempo en nuestro hospital, de este, considerar las individualidades y necesidades de cada niño, los horarios y rutinas, hay horarios establecidos propios de la lógica esta de la institucionalización. Hay ciclos de hambre y saciedad que a veces se respetan, a veces no se pueden respetar debido a estas dinámicas. Tanto como pasa en el lenguaje, también pasa en este aspecto las limitaciones en las experiencias. Con respecto a las comidas, a las texturas, a cómo son presentados, generalmente son presentados ya elaboradas y por ahí no tienen el acceso a ver en bruto, digamos, una fruta, sino ya viene pisada y siempre la conocieron así. Se trata de promover a través de talleres de distintos sectores, compañeras que que llevan adelante talleres, este, el el presentarle de otra manera los alimentos a los niños. Em, Vemos también las formas culturales que traen los trabajadores y trabajadoras em, en su haber, que traen y cómo se relacionan con los chicos, con los niños, cada uno trayendo sus experiencias, sus formas de alimentación en la mesa, que la trasladan a ese momento de alimentación en la casa. Em, Estos tiempos prolongados que vamos viendo de institucionalización terminan afectando este, este desarrollo en la incorporación de los alimentos eh, adecuadamente o en los tiempos que tendrían que presentarse. Así se aparecen por ahí, hay apariciones o desarrollos de conductas y patrones poco favorables que se van alargando en el tiempo, ¿m? Y cuesta a veces incorporar determinadas comidas, determinadas texturas, porque también a veces la alimentación es una forma de, volvemos a esto de comunicación, una forma de expresarse con el rechazo, la aceptación. En los nenes tan pequeños que todavía no tienen, no pueden comunicarse con la palabra. ¿M? Entonces, un poco como llegando a la conclusión, conociendo la esencialidad de un entorno seguro y referentes significativos que dan una impronta a este desarrollo integral de las niñeces, siempre en situaciones favorables, pero también considerando las necesidades y cuidados que se requieran ante situaciones de vulnerabilidad que a veces son inevitables y nos llevan a la institucionalización, nos convoca esto a pensar, como decía la compañera, eh, resalto esa palabra pensar porque también surge en nuevos espacios y tiempos que le va a tocar transcurrir a estos niños, ¿no? Pensar que son tiempos de infancias que no vuelven. Entonces, ¿qué podemos hacer para... Yo siempre nosotros nos preguntamos mucho ahí en el grupo, cuando estamos tratando qué más se puede hacer para acotar estos tiempos y darle un ambiente lo más favorable posible a los pequeños. Bueno, y cerrar con una frase. Cada minuto que pase, cada distancia extensa, se daña y se pierde una pequeña parte de lo que alguna vez fue una existencia. Bueno, Agus, no sé si querías agregar algo más. No, no, buenísimo, Gaby. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Ahora les pasamos la palabra a Natalia Avellaneda y Florencia Pando. Ambas son licenciadas en psicopedagogía, desempeñan su labor
en la unidad de infancias, juego y aprendizaje del Hospital Noel Esbarra y también hacen atención clínica en consultorios privados. Natalia, te paso el anfitrión. Sí, Andrea, ahí estamos viendo el compartir pantalla. ¿No lo Déjame, pasaste? no, déjame un segundito que te busque. Ay, No es que se habilite. bueno, ya está, supuestamente. Creo que lo hice. A ver, No sé si, no nos aparece todavía. ¿no? Bueno, a ver, no sé si yo puedo. No. Me parece que lo tiene Gaby, el anfitrión, así que lo va a tener que pasar Gaby. Tenés razón, Clau. Gaby, ¿vos podés? Por eso. Ah, o si no, a ver si lo puedo retomar yo. Ujú. Reclamar anfitrión. Ujú. Y ahora. Ahí creo que está, chicas. Vamos de nuevo. Ahí. A ver, A ahí mí me vamos a ver. sale que Natalia ya es de anfitrión. Sí. Ahí entiendo que lo hicimos bien. Ustedes podrían ahora empezar a compartir ya. Ahí estamos viendo, pero nos No nos aparece aparece. como signos de admiración. No. Como que no. Voy de nuevo. Y si no, a ver. Ahí, herramientas de anfitrión nos apareció. Ahí está. Sí, ahí sale. No. No nos estaría apareciendo, chicas. A ver, herramientas. En Fíjate en las tres puntitos, Sí. ahí te tendría que aparecer, porque a No. nosotras nos aparece como anfitrión. A ver, yo no No, tengo- por algo no nos aparece acá. No, bueno, si no lo bajamos, la única opción que nos queda. A ver, arreglamos una cosita. Fíjense si ahora aparece. A ver. No sé si mientras tanto en el chat había alguna consulta Esto lo saco. para quienes ya expusieron. Podríamos compartirla. A ver. Si no, lo que podemos hacer es que le pasen el power a Andrea y lo ponga ella. ¿Les parece? Yo creo que va a ser lo más fácil porque no nos deja Bárbaro. la imagen, nos figura como como algo de que no es posible, digamos. Bien. Cualquier cosa. Flor, yo te paso por WhatsApp mi correo. Y si quieren, mientras tanto, ustedes vayan, si pueden, avanzando en la charla y yo lo tomo y lo paso yo. Bien. ¿Les parece? Le damos la palabra a Luciano. Alteramos un poco el Te orden que paso a hemos vos. pensado. A ver. Luciano, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy. ¿Qué tal? ¿Todo Bueno, bien?
Luciano es abogado, miembro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y es un hijo por adopción y hoy quiere compartir junto a todos nosotros su experiencia. Bueno, Luciano, te escuchamos. bueno, por suerte no tengo que compartir nada, así que no tengo ese problema. Eh, Bueno, un poco también voy a tomar algunas cuestiones que compartieron las exponentes anteriores. Yo básicamente estuve 3 años y medio institucionalizado. A los 9 años fue institucionalizado junto con 2 hermanos más pequeños, así que puedo reflejar un poco las consecuencias de la institucionalización desde mi perspectiva y también con lo que vi con mis hermanos. Em, bueno, básicamente, en principio sabemos que la institucionalización es la última alternativa que surge para un niño o niña que ha sido vulnerado en sus derechos y que una de las posibilidades que tiene la institucionalización es garantizar la integridad de los niños, ¿no? Para mí particularmente, ingresar en un hogar, yo al principio estuve en un hogar de La Plata que era muy grande, o sea, eran más de 50 personas ese hogar y estaba dividido entre sectores de niñas por un lado y niños por el otro, de todas las edades. Así que lo que hoy contaba la compañera Pilar, te felicita, digamos, es un lujo. Em, y después estuve 2 años y medio en un hogar de Chacabuco con un promedio más o menos de 30 niños también, que era un poco más familiar que el hogar de La Plata. Así que bueno, esta experiencia implicó para mí un quiebre profundo, desarraigarme de la estructura familiar para ingresar en un entorno desconocido y enfrentar la incertidumbre desde una edad temprana. También significó depender del cuidado de personas con las cuales yo no tenía ninguna familiaridad. Uno llega al hogar y se encuentra con personas desconocidas. Em, si bien sabemos que este rol es re importante, las personas que forman parte de los hogares, en hogares relativamente medianos y grandes, este rol del cuidado es un tanto deficiente y eso tiene, digamos, un impacto directo en la atención, digamos, que necesita cada niño, ¿no? Y de esta manera se vería obstaculizado el objetivo primordial, que es la reintegración al grupo familiar, si es que logran revertirse, digamos, las situaciones que generaron esa institucionalización, o eventualmente, cuando se declara la situación de adoptabilidad, poder ingresar a un entorno familiar alternativo. En este sentido, yo considero crucial que la Convención sobre los Derechos del Niño justamente prioriza los derechos y fomenta la autonomía progresiva. En este caso, para mí la institucionalización debería ser concebida como una medida reparadora, orientada a subsanar justamente las vulneraciones sufridas. Hay diversos, digamos, estudios y trabajos respecto a las consecuencias de la institucionalización a largo plazo. Cuando preparaba, digamos, para esta charla, yo desde mi experiencia y también de mis hermanos, puedo decir que esto genera un impacto muy importante en el desarrollo psicológico, social y biológico. También, en mi caso en particular, que al ser mayor de los hermanos, en el hogar de Chacabuco, llegamos a seis hermanos, por lo cual mi rol, digamos, de niño lo tuve que dejar de un lado y tuve que ejercer un rol bastante paterno respecto a mis hermanos. Como decían también las exponentes anteriores, hay un retraso en el crecimiento porque, digamos, estar en un entorno en el cual no hay un cuidado personalizado, compartir con otros niños y niñas que han vivido situaciones parecidas a las de uno o peores quizás, bueno, toda esa situación genera estrés y tiene impacto también en la educación, ¿no?
el desarrollo mental, la edad cronológica y mental, digamos, no coinciden, hay dificultades en el aprendizaje. Y por otro lado, también hay problemas en la regulación de las emociones, ¿sí? Que muchas veces se manifiestan en ataques de ira, ansiedad, depresión. Particularmente yo y mis hermanos también, cuando fueron posteriormente adoptados, tuvieron problemas de comportamiento, tuvimos problemas de comportamiento, episodios explosivos, así que eso también es parte de los efectos, digamos, de esa institucionalización. Otra cuestión también es que no se trabaja es en los hogares, es la cuestión de la culpa. Cuando nosotros llegamos a los hogares no tenemos a alguien referente que nos puedan decir, estás acá y no es tu culpa. Y lo cual eso también tiene una proyección, digamos, a largo plazo sobre la autoestima. Genera también desconfianza hacia los adultos. Yo cuando llegué a mi familia, digamos, la desconfianza con el vínculo se proyectó a largo plazo, por lo cual también esto es producto de que no se trabaja, digamos, correctamente en los hogares sobre técnicas de empoderamiento en los niños, niñas y adolescentes. Bueno, esto también generó, digamos, dificultades para establecer relaciones saludables. También, algo que también decía la expositora anterior, si no mal recuerdo, no se trabaja sobre el apego y no se desarrolla una identidad sólida. En los hogares existe algo muy curioso que está, por un lado está bueno, que es este sentimiento de comunidad en algunos momentos, pero tampoco se desarrolla el sentido de lo propio. Digamos, uno no tuvo la posibilidad, por ejemplo, de tener un ropero con su ropa, por ejemplo, ¿no? Con el impacto que esto genera después a largo plazo. Eh, También el impacto en la posibilidad de ser adoptado. Más pasa el tiempo, más se achican las posibilidades de eventualmente, si la situación no se revirtió con la familia ampliada y con la familia biológica, de poder ser adoptado. Yo fui adoptado a los 12 años y cuando se dio esa posibilidad, las trabajadoras sociales del hogar fueron muy claras y creo que otros agentes del sistema también fueron bastante claros con esto, que es aprovechar la posibilidad porque posiblemente no tengas otra familia que esté interesada. Así que esto también tiene un impacto el hecho de la extensión del plazo más allá de lo establecido, ¿no? Que ya sabemos que el plazo máximo es de 180 días. Después, por último, luego quiero decir que estas consecuencias se proyectan directamente en los procesos de guarda y de adopción, en donde las familias que se postulan para adoptar a un niño se encuentran con un gran desafío porque ese niño, niña, adolescente no procesó el impacto de haber sido institucionalizado, no se trabaja, digamos, con los niños en este aspecto sobre esa cuestión, por lo cual después puede haber dificultades a la hora de relacionarse. Por eso es imperativo en este aspecto adoptar un abordaje integral y considerar a todos los actores como partes responsables de este entramado complejo. También considero que debemos superar esquemas rígidos y adaptarnos a las particularidades de cada caso. Si bien sabemos que la normativa establece directivas justamente de cómo abordar los casos, me parece que falta una mirada particular sobre cada situación, el contexto de cada niño. Un ejemplo en este sentido es reconsiderar criterios como la edad en los postulantes. ¿Sí? A veces se trabaja sobre esquemas rígidos, sobre estas cuestiones sin tener en cuenta las necesidades, vuelvo a lo mismo, particulares de los niños, ni tampoco el entorno familiar de la persona que está interesada en adoptar. Entonces,
Para finalizar, considero que es imperativo trabajar cada situación con sensibilidad y atención a las necesidades específicas, velando por el interés superior del niño. Lo mío es corto, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora creo que sí, que vamos a poder compartir el Power de las chicas. Gracias, Luciano, nuevamente. Chicas, se ve ahí, ¿no? Sí. Bien. ¿Está en modo presentación? Sí, ahí voy. Está en modo... Ujú. Abajo. No. Ahí abajo, Andrea, donde Sí. estabas viendo, hay como una solapita, como de una sola hojita. No sé si tenés que apretar ahí para que te salga una filmina. El de la izquierda, abajo a la izquierda, el primer icono. Sí, sería abajo a la derecha y el primer icono de la izquierda. Bueno, sí, ahí. Sí, ahí. Sí, Ahí está. Bien. perfecto. Bueno, Bueno, nos hicimos desear, la tecnología es lo nuestro, pero no sé qué pasó. No. Una pero, mala pero lo nuestro no, ya lo dijimos desde el principio. Bueno, Bueno, las escuchamos. en principio queríamos agradecer esta invitación al Instituto de Niñez y Adolescencias del Colegio de Magistrados, a Andrea Lastra por la invitación personal, a nuestras compañeras de la Unidad de Infancia, Juego y Aprendizaje, de la cual formamos parte, ¿no? En el Hospital Esbarra, quienes nos transmitieron su conocimiento y la pasión por esta profesión, y a todas las infancias que fortuitamente se han cruzado en nuestro camino y hemos aprendido amorosamente de ellas. Nuestras compañeras de fonoaudiología ya pudieron dar una introducción por ahí de caracterizar un poco cómo es el hospital, ¿no? Donde todas trabajamos, así que sin más, la idea es como poder pensar, ¿no? Un aporte desde la psicopedagogía y una mirada justamente desde la psicopedagogía a los efectos de la institucionalización prolongada. Bueno, y para dar comienzo, si bien Aus de Fono estuvo anticipando mucho acerca de estas cuestiones súper importantes en relación a la comunicación, al lenguaje, a la entrada de la cultura, por ahí vamos a retomar un poco algunos conceptos y dar inicio a qué es lo que pasa con estas infancias, ¿no? Es así que nos pareció súper importante detenernos a pensar qué es lo que consideramos que es la infancia, ¿sí? Nosotras entendemos justamente que la infancia no es una sola, que el tiempo del niño va a estar constituido por diferentes dimensiones, ya sean históricas, económicas, sociales, culturales e ideológicas, que van a marcar su experiencia, y donde humanos nos constituimos, ¿no? Y cómo nos constituimos humanos de la mano de un otro portador, un otro tesoro de los significantes, por ahí diría el psicoanálisis, ¿no? Este otro puede ser mamá, papá, cuidador, institución. Em, digamos que en el mejor de los casos, ¿no? Vemos escenas cotidianas donde la persona adulta es la quien va a orientar a ese niño en su posición de hablante, contándole quién es, lo que se espera de él, cuáles son las cuestiones que por ahí se valoran dentro del contexto en el cual vivimos, lo que debería evitar, ¿no? En sí es el otro el que va a ir trazando este camino para este niño o niña, ¿no? ¿Y qué sucede cuando las infancias van a estar institucionalizadas? Ese otro no va a ser alguien estable. Si bien va a tener referentes, justamente esto vamos a hablar mucho, ¿no? Acerca de la falta del sostén personal y particular que se necesita para poder desarrollar un montón de cuestiones, ya sea el lenguaje en relación a los aprendizajes. Este otro en las instituciones va a estar encarnado por aquellas personas que trabajan dentro de la misma, ya sea hablando por ahí de nuestro lugar de trabajo dentro de nuestro hospital. Estas personas van a ser o auxiliares, o enfermeros, psicólogos, psicopedagogos, médicos.
que en su quehacer diario justamente van a prestar mirada, su escucha, su cuerpo, van a nombrar, llamar, interviniendo en esto que nos parece súper importante poder destacar, la constitución de su subjetividad, digamos, de la singularidad. Por ahí pasamos a la otra filmina. Y ahí nos hacemos la pregunta si con estos otros significantes que vamos encontrando en estas instituciones va a alcanzar para poder ese niño o niña apropiarse del mundo, ¿no? Acá quisimos traer a consideración algunas viñetas de situaciones de niños y niñas que hemos escuchado dentro del hospital. Por ejemplo, un niño al ver una heladera en la cocina del hospital preguntaba qué era eso. Sí, esto teniendo en cuenta también las edades de las cuales dice Agus que tenemos niños dentro de la institución desde que son muy bebitos. Entonces, estamos hablando de primera infancia también haciendo este recorte. Un niño que comienza primer grado frente a su cuaderno, no sabe cómo organizarse, no registra que la cartuchera es parte de sus pertenencias. Por ahí esto que decía Luciano, ¿no? Que muy asertivo, contó un montón dentro de su exposición y me pareció muy importante esto, nombrar lo propio, la posibilidad de tener algo que sea de él, de ella. Bueno, esto es lo que vemos tiempo después, ¿no? Dentro de nuestra labor diaria, la verdad que los niños que están viviendo dentro del hospital asisten a jardines y a escuelas de la comunidad, pero recientemente nos encontramos niños que están transitando la escuela primaria y frente a estas situaciones, ¿no? Que dentro de la rutina, de lo diario, de lo que en lo cotidiano pasa en un niño que está viviendo dentro de una familia, en un hogar estable, donde hay cuestiones que son parte de la vida diaria, para estos niños y niñas no. Por ejemplo, otra situación que la traemos a colación de lo que dijo Gaby, ¿no? Que a un niño le dan una mandarina por primera vez y la muerde con cáscara. ¿Por qué? Porque los alimentos muchas veces se dan ya procesados o la fruta misma se da en papilla, que si bien estas cuestiones las venimos trabajando, porque dentro de, bueno, de la unidad donde estamos con Flor, existe un taller de juego que se da tanto en el turno mañana como turno tarde, donde se empiezan a trabajar proyectos en relación a estas cuestiones que vamos observando. Por ejemplo, ahora hay un proyecto que está a cargo también de unas psicopedagogas trabajando estas cuestiones en relación a la alimentación, a lo que es el preparado de una comida, el ver diferentes frutas, verduras. Y esto también se da a colación de otra situación, como un niño que recibe una fruta en forma de papilla y que nunca vio una fruta entera, y en el camino de ida al jardín ve una verdulería y se sorprende de tantas cosas que hay. Entonces, trabajamos también en estos proyectos con acompañantes terapéuticas, que son quienes sostienen esta ida y vuelta a las escuelas, a los jardines, porque esto también se va sosteniendo dentro de lo que es el hospital. Y esto, ¿no? Lo que pensamos, la entrada hacia el mundo cultural, ¿no? Con esto que decíamos, la dificultad en el lenguaje que se ve a partir de que no hay un otro que sostiene, también hay dificultades en relación al aprendizaje. Cambiamos de filmina. Y pensar, digamos, que todas estas cuestiones que vengo nombrando, tienen que ver con esto, con poder acceder al mundo simbólico que nos hace humanos, es decir, al conjunto de prácticas, valores y saberes que transmite una determinada cultura a sus infancias. Por eso consideramos súper importante el rol de la escuela, que la escuela no solamente es un lugar de saberes, sino como un espacio central de la infancia, un lugar de encuentro con pares y adultos significantes, es la puerta de acceso a experiencias y relaciones. Pasamos a la otra. Y acá pensar por qué es importante que estas infancias accedan a una institución escolar. Bueno, en primer lugar porque habilita el acceso al derecho a la educación, más allá de las características singulares e historias de vida de cada niño o niña, como oportunidad, un lugar donde favorecer el encuentro con los otros, donde construir lazos sociales fuera de lo que es el ámbito familiar, hospitalario u hogar donde viva el niño o la niña. Los ubica como parte de la trama social y cultural,
Y lo más importante, porque también es constituyente de la subjetividad. Creemos que la escuela les da un lugar, les da la posibilidad de ser alguien más allá de quien es dentro de ese hogar, sino de un docente que va diciendo, bueno, fulanito hizo tal cosa, algo ahí que le va aportando también a lo que es su persona. Pasamos a la otra filmina. Y acá Bueno. adentramos a la escolaridad. Continuamos por ahí la impronta, ¿no? de nuestra parte de la charla que tiene que ver con introducir, ¿no? algo de la escolaridad, que lo pensamos, digamos, como un eje que va entre lo singular y lo intersubjetivo, y ahí tenemos como tres grandes ejes. El primero que pensamos es poder hablar, ¿no? Cuando hablamos de niños y niñas, en términos de potencialidades, pero así también poder alojar esas, digamos, dificultades que pueden desembocar o no en una problemática en sus aprendizajes. Y esto puede ser también tanto de una manera transitoria, como acorde, ¿no? a un determinado momento, en un determinado contexto, digamos, como también pueden volverse, digamos, estas vicisitudes, digamos, en el aprender, también pueden volverse, digamos, más permanentes. También poder ubicar el segundo eje, que es la inclusión social, ya que pensamos a la escuela no solo como lugar donde suceden, ¿no? los aprendizajes y los contenidos justamente como sistemáticos, sino poder pensar la escuela como lugar de encuentro, ¿no? con otros, otras, con referentes, con referentes significativos, y lo que por ahí puede desembocar, ¿no? en una nueva configuración familiar, en una nueva rutina, y nos encontramos como muchas veces acompañando, ¿no? diferentes como procesos también de adopción, en donde la inclusión justamente de la psicopedagogía, ¿no? en esto... Sí, en este momento tiene que ver con poder acompañar el proceso en la elección de la escuela, que los niños y niñas puedan anticiparse a qué escuela van a ir, que puedan conocerla, que puedan, digamos, también encontrar, digamos, cuál fue el lugar elegido, ¿no? por esa nueva familia en relación al ideal, al dispositivo de enseñanza elegido, al ideario, a si es la escuela, digamos, a la que concurren otros familiares o no. Bueno, esos son algunos de los ejemplos que para nosotras tiene que ver este eje de inclusión social, ¿no? Con que la escuela no sea un lugar de cúmulo de conocimiento, sino un lugar donde me incluyo, ¿no? A lo social. Y por otro lado, que por ahí es lo más pertinente a nuestra labor, es el acompañamiento que se ofrece, ¿no? desde la psicopedagogía, al pensar al niño en función de su punto de partida, en su modalidad de acercamiento a los procesos, digamos, de aprendizaje, a los dominios de conocimiento específicos, que tienen que ver con diferentes como cuestiones estables, como el grado que cursa o el año en el que está, pero muchas veces hay también aprendizajes asistemáticos, digamos, que no tienen que ver con lo que se enseña en la escuela, y de esto, digamos, trata también estos ejemplos que estuvimos nombrando, sino que tienen que ver con nociones, digamos, que por ahí tienen que ver con nociones de espacio, nociones de tiempo, el registro de lo propio, nuevamente, como lo nombró Luciano. Y muchas veces en este acompañamiento en psicopedagogía, nuestra intervención tiene que ver con acompañar a la institución escolar para poder facilitar y pensar en conjunto configuraciones de apoyo, adecuaciones en el acceso a los contenidos, y muchas veces, digamos, poder pensar si estas son más o menos significativas, acorde en el momento en el que ese niño o niña está, y siempre de manera, digamos, articulada con la institución, bueno, escolar, obviamente, con la familia y con el equipo, digamos, interviniente, que muchas veces se vuelve como bastante, digamos, numeroso en este tipo, digamos, de niños y niñas. Pero siempre pensando estrategias en pos de acompañar la trayectoria educativa, que es singular y acompañada, digamos, justamente de una manera artesanal. La próxima. Nos parecía también importante poder traer nuevamente una viñeta clínica un poco más completa. Obviamente
pensando en resguardar, ¿no? la identidad de este niño. Pero bueno, se los voy a presentar, ¿no? Como un niño que posee un CUD, que es un certificado de discapacidad, único de discapacidad, significa esa sigla, que dice que tiene un trastorno del lenguaje expresivo y sus pretensos adoptantes, que todavía no lo conocen personalmente, nos preguntan como equipo si puede hablar, cómo se comunica, si va a aprender a leer y a escribir. Y desde ahí, bueno, acá pusimos algunos otros ítems que tienen que ver con este niño, ¿no? Que gran parte de su infancia estuvo institucionalizado, que hubo 2 veces que cambió de, bueno, de hogar, cambió 2 veces de institución educativa y que este equipo está formado por psicología, fonoaudiología y psicopedagogía. Justamente, digamos, nuestra idea no es traerles certeza, sino que generarles más interrogantes y debatir acerca de estos interrogantes. Y nos preguntamos qué dice ese diagnóstico sobre ese niño, qué nos dice su lenguaje sobre su vida transitada en diferentes hogares, sus experiencias de lenguaje en el contexto en el que estuvo, y si un niño solo se comunica desde el lenguaje, ¿no? Y desde allí, digamos, nuestra labor como psicopedagoga fue acompañar, digamos, como esta instancia para poder alojar y escuchar estas preguntas, ¿no? Que esta familia tenía, ¿no? Acerca de este niño. También anticiparles, ¿no? ¿Qué dirían ustedes si les dijéramos que él, a sus 9 años, está leyendo sus primeras palabras y oraciones, alentado por una familia diariamente que lo acompaña para hacer su tarea y que es motivado en todos sus logros, conquistando nuevamente, una vez más, como el mundo de la lengua escrita, bueno, en este caso también la lengua oral? O sea que es como un final anunciado, que para nosotras fue como muy grato elegir este ejemplo, que no es cualquier ejemplo, que es un ejemplo esperanzador. Y cuando hacemos hincapié en que este niño tiene 9 años y está leyendo sus primeras palabras y oraciones, nos parecía importante poder nombrar a una referente de la psicopedagogía que nos trae, digamos, un aporte muy importante, que es Norma Firidoro, que nos habla, justamente hoy se nombró este eje del tiempo cronológico, ¿no? Y que muchas veces esos tiempos cronológicos, ¿no? Que hablan de edades o de determinada habilidad en determinado grado, no responden a los tiempos lógicos. A nosotras nos gusta más hablar de tiempos lógicos y pensarlos en términos de procesos, ¿no? Estos tiempos lógicos y procesos, digamos, que tienen que ver con procesos mentales, cognitivos, relacionales y vinculares, que hacen que este niño, digamos, a este determinado tiempo pueda lograr, ¿no? Alfabetizarse en este punto, ¿sí? La próxima. Nos parecía importante terminar y que tiene relación, ¿no? Con lo que venimos charlando sobre esta viñeta clínica. Pensar que como los niños trazan sus primeras palabras, sus primeras letras con lápiz, también los profesionales del mundo de la salud mental también tendrían que trazar sus primeras hipótesis diagnósticas con lápiz. ¿Esto qué nos quiere decir? Que justamente, por un lado, los diagnósticos son necesarios para tener, digamos, una brújula, bueno, como está ahí en la imagen, que nos oriente, pero a la vez que tampoco se vuelvan en un proceso estigmatizante que esté por sobre las potencialidades, que es algo que, bueno, hace un rato nombramos. Este concepto o esta idea también lo comparte, ¿no? Una autora que se llama Gisela Untoilich, que dice esta frase, ¿no? Que está acá, que los diagnósticos tienen que funcionar como brújulas orientadoras para los profesionales, siempre tomando en cuenta que se construyen en un ir y venir, que va modificándose, ya que por un lado está el proceso de maduración propio y el crecimiento, y por otro, el trabajo que este profesional va realizando con el niño, con su familia, bueno, y con la escuela, y va modificando las condiciones y posibilitando nuevos movimientos fundantes en esa subjetividad que está en formación, justamente, en constante formación. La próxima. Nos parecía también importante poder cerrar, ¿no? Con esta frase que es de una canción, de una banda que se llama Dura Tierra,
que dice, te miré por vez primera, te miré con ojos nuevos, te miré y sentí el amor renaciendo desde cero. Y justamente recalca la importancia, ¿no?, de la mirada del otro, de inaugurar, digamos, una nueva manera de mirar los diagnósticos en la infancia, una nueva manera de pensar el horizonte por ahí también de la escolaridad, que todo tiene que ver con la mirada, digamos. No sé si querés agregar algo más. No, no, no. No, y la nueva mirada que se tiene por ese niño o niña, digamos, que bueno, que tiene un devenir gigante en ese momento de la infancia, ¿no? Cuando estamos hablando de las infancias, justamente, la posibilidad de no obturar, de no cerrar, sino de abrir justamente. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicas. No sé si em, tienen alguna de quienes nos han acompañado alguna inquietud, alguna pregunta para alguna de las expositoras y para Luciano, que las chicas tengan que ampliar o que Luciano pueda contarnos. Quien lo quiera hacer se puede desmutear y nos hace la inquietud. No sé, Clau, pero yo me quedo con dos o tres cuestiones que me parecen como un denominador común en todas las exposiciones, que es la palabra corresponsabilidad. Tal cual, creo que pensar en la corresponsabilidad, en todos los efectores y efectoras como responsables de las vidas de estos chiquitos y chiquitas que claramente con derechos vulnerados necesitan de la institucionalización, pero también necesitan que esta institucionalización sea una institucionalización con tiempos razonables, con tiempos que los ayuden a crecer, con profesionales también comprometidos que los ayuden en este crecimiento, que piensen en respuestas creativas. La verdad que me quedé pensando con este taller de juego, ¿no? Con cosas tan pequeñitas como no conocer una fruta, algo que quizá naturalizamos y no pensamos quienes no estamos en ese día a día, y cómo impacta en el lenguaje, cómo impacta en lo simbólico, cómo impacta en lo pedagógico, cómo impacta también en las emociones y en la confianza, decía Luciano, que le tienen esos adultos, cómo impacta el no explicarle que los niños, niñas y adolescentes están ahí por una circunstancia y que no es su responsabilidad. Digo, cuánto podemos hacer para cambiar estas realidades. A veces siempre echamos las culpas a que, bueno, para esto necesitamos presupuesto, para esto necesitamos cosas, y la verdad es que muchas veces sí necesitamos presupuesto, necesitamos recursos, pero también muchas veces necesitamos mirar, ¿no? Mirar, dar el espacio adecuado para que se puedan expresar, explicar, no dar por sentado nada. Y la verdad que me quedo con eso, me parece que nos aporta un montón, me parece que en esto quienes estamos en derecho tenemos que abrir un montón nuestras cabezas y dejar de naturalizar la extensión de los plazos de institucionalización. Me parece que es algo esencial. Viviana, ahí tenés levantada la mano, desmuteate. Hola, ¿qué tal? Buenas Por favor. noches. Me presento, bueno, mi nombre es Viviana Toselli, yo soy prosecretaria del Registro de Adopción de la provincia de Neuquén. Y la verdad que me pareció muy interesante la propuesta y bueno, y escuchar a todos los disertantes, la verdad que como muy interesantes las exposiciones, pero bueno, como algún pequeño comentario y comparto, ¿no? Con lo que han dicho todos esto de la corresponsabilidad y que yo siempre por ahí digo, bueno, hacer lo que uno puede desde el lugar que uno ocupa, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, la situación, nosotros nos enteramos cuando se declara la situación de adoptabilidad de un niño. Todo lo que pasó antes, bueno, por ahí no tenemos injerencia, pero sí, por ejemplo, en lo que atañe a cuestiones
que se expusieron hoy en el equipo técnico del registro brinda talleres, ¿sí? Y espacios a estos niños que están institucionalizados en este tiempo de espera, que muchas veces se habla tiempo de espera para las familias, ¿sí? Hay talleres también para las familias que están, se brindan talleres en las familias que están en los distintos estadios, inclusive apoyo a la crianza, pero también con los niños, ¿no? Porque por ahí se pierde de vista estos niños que están esperando, que están declarados en situación de adoptabilidad y que están en los hogares. Y bueno, que tal vez ya están en convocatorias públicas y demás. Entonces, bueno, también se hace un trabajo desde allí desde el equipo técnico como, bueno, para brindarles herramientas y acompañarlos desde el lugar que a nosotros nos ocupa, amén de, por supuesto, el acompañamiento que tienen en sus propios espacios terapéuticos si cuentan con ello, y del acompañamiento que hace el equipo técnico de los hogares. Y me quedé pensando también en esto, ¿no? El de los referentes, de alguna manera que estos niños tienen en esta institucionalización que suele ser prolongada y que yo creo que es una realidad probablemente que ocurre también a nivel nacional, esto de la rotación, ¿no? Del personal de los hogares. Entonces, como que inclusive esta falta de constitución de estos apegos y que cuando logran apegarse a una persona, cambia y aparece otro operador, otro psicólogo, otra trabajadora social. Eso nosotros lo vemos mucho, que a veces constituyen estos niños o adolescentes como una persona con la cual bueno, se sienten más cómodos y demás, y de repente no está más. Entonces, eso también sucede. Y en relación a lo que decía Luciano, que también me quedó resonando, ¿no? Y él hablando como, bueno, como en primera persona, ¿no? De haber estado en un hogar cuando era niño, esto de cómo le quedó resonando a él también, ¿no? De que le dijeron, aprovechá porque esta es tu última oportunidad. Em, que bueno, también, y este señalamiento que él hace de trabajar en el empoderamiento de estos niños y de adolescentes, a mí me recordó justamente ahora, tuvimos hace un tiempo un proceso excluyente, pero un adolescente que tuvo una situación de puesta de límites que no fue apropiado por la familia adoptiva y pudo comunicarse con el equipo técnico y pudo exponerlo y pudo decirlo, que capaz que, y también era una niña de 12, niña de 12 años, porque todavía no había cumplido los 13, pero pudo decirlo, y sí, ella sabía que probablemente iba a ser difícil encontrar otra familia, pero aún así creo que ella estaba dotada de herramientas como para decir, bueno, sí, está bien, pero esto no está bien, no es correcto, y pudo poner en palabras y comunicarlo, y bueno, nada, ahora está ya próxima a comenzar otro proceso con otra familia. Pero bueno, nada, algunos comentarios así de las cuestiones que escuché que solo quería hacerlos. Y agradecer. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Viviana, Viviana. por tu aporte. Karina, si querés te podés desmutear. Dale, ahí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Bien. perfectamente. No, nada, solo agradecer por el espacio, felicitar a las compañeras por la decisión y, y, y digo, no, yo soy directora de un hogar de niños, también soy fonoaudióloga y pensaba un poco en repensar nuestras prácticas de intervención, ¿no? Necesitamos todo el tiempo revisar nuestras prácticas de intervención. Te escuchaba Luciano y enseguida se me venían caras, nombres, niños, niñas que me preguntan, que me dicen, que me interpelan cada día. Y me pregunto todo el tiempo qué estoy haciendo yo para que el paso de estos pibes y pibas por el hogar sea lo mejor posible. Pienso en una encrucijada que tenemos desde los hogares, de decir, quiero que estén lo mejor que puedan, pero que ese tiempo a veces se hace largo y después les cuesta irse del hogar también, ¿no? Y después los procesos adoptivos son más complejos porque los pibes se referencian con la institución y encuentran un lugar seguro y uno quiere que sepan que una mandarina se pela, que entiendan que está buenísimo un cuento, que escuchen un cuento por primera vez, pero empiezan a encontrar un lugar seguro y esta dicotomía, ¿no? De decir, bueno,
Quiero que estén lo mejor que puedan, pero quiero que quieran irse, ni bien aparezca esta posibilidad. Por eso creo que es importante todo el tiempo interpelarse, preguntarse qué estoy haciendo, cómo estoy trabajando para que esto suceda. Pienso, una cosa que quería también, que estaba pensando mientras hablaban los compañeros y las compañeras, es que hay toda una parte que tiene que ver con lo que los pibes traen, ¿no? Porque entiendo que el proceso de internación largo genera no puede quedar duda. Una internación, pero también lo que vino, cómo vino, con qué trajo, desde dónde viene, y hace bastante la diferencia los recursos que los pibes y las pibas puedan tener. Obvio que desde el hogar uno trata de darle lo más que pueda para que pueda resolver, pero hay toda una cosa atrás también que es muy fuerte. Pensaba en un ejemplo de, por ejemplo, hablaba de las compañeras psicopedagogas, ¿no? Como digo, esto de aprender a leer y escribir, uno aprende desde tan chiquito, cuando uno ve que una madre, un padre, un referente lee, cuando alguien agarra un lápiz para firmar una carta que recibe o para escribir una receta de cocina. Estos pibes no tienen eso, no lo tienen. Entonces aparece un agujero con estas demoras lógicas, con estas demoras que tienen que ver con la falta de estimulación, con no tener un contexto de referencia cercano. Y sí, quiero también destacar esto que se decía de la mirada. Es tan fuerte cuando un pibe aprende a andar en bici y te dice, mírame, mírame, estoy sin rueditas, o mírame, mírame, aprendí la vertical, mira, es tan fuerte ese momento, ¿no? De tener un otro que te registre en su retina, de poder decirle, qué bien que estás sin rueditas, y empezar a reforzar cuestiones de la autoestima, como decía Luciano. Estoy segura que hay muchas cosas que se nos escapan, porque es imposible dar este marco del 1 a 1 dentro de un hogar convivencial. La familia solidaria tiene otro cuadro que es totalmente diferente, ¿no? Pero creo que está buenísimo estos espacios donde uno puede replantearse sus prácticas, interpelarse y repensar lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, intentar ponerle un manto de piedad a la vida de estos pibes que está tan hecha pedazos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para poner un paño frío, una caricia, un bálsamo en vidas hechas pelotas, si se me permite la expresión? Nada, agradezco mucho el espacio, y me quedo con muchas preguntas y muchas inquietudes para hablar en equipo y para repensar las prácticas del día a día. Muchísimas gracias, Karina. Yo cuando pensaba en la corresponsabilidad, bueno, la mayoría bueno, Claudia y yo somos abogadas y Luciano también, pero digo, cuando uno piensa en la corresponsabilidad, siempre piensa desde una mirada de nuestra disciplina. Y quizá la corresponsabilidad está en pensar en la simpleza de esta mandarina, de que era una heladera, de visitar una verdulería, de ir acompañando desde otra mirada, como decían Florencia y Natalia, que no es la del profesional y la de lo cotidiano de nuestra profesión en particular. Insisto, por ahí Claudia y yo y algunas de las personas que nos acompañan somos abogadas. Entonces, en lo cotidiano y en estas cuestiones que ustedes hoy nos han planteado, no es que las desconocemos, pero estamos un poco más alejadas, porque estamos con otra mirada sobre lo jurídico específico, pero me parece que es el momento de esto, ¿no? De tener una mirada superlativa, pero en la simpleza, esto de que nos muestren que aprendieron a andar en bicicleta, quizá es sumamente saludable. Sí, Victoria. Victoria. Sí, gracias por darme la voz. Bueno, primero agradecer por a cada expositor y cada expositora, que fue súper rico y súper claro todo lo que fueron compartiendo. Pensaba en esto último que vos estás diciendo, Andrea, de, bueno, la mirada. No es casual que haya quedado ahí la frase última que compartieron las chicas, ¿no? Que habla de la mirada. Pensaba, se me vino primero, hay un libro, no sé si lo conocen, el año pasado se publicó un libro autobiográfico que se llama Soy el Matías, ni víctima ni premio consuelo,
que es un muchacho que, al igual que Luciano, transcurrió por una institución y luego formó su familia por adopción, que habla un montón de esto, ¿no? O al menos a mí me impactó esa parte de su libro donde él dice que todo el tiempo marca que no lo miraban en el hogar, ¿no? Y cómo la mirada nos constituye como personas, digamos, que lo han dicho todas las exposiciones que pasaron y quedó súper claro, pero no está de más volver como a pensarlo, ¿no? Decir, bueno, la mirada es constitutiva de las personas, y pensaba en esto que compartías, Luciano, muy generosamente, de decir, bueno, ¿cuánto hubiera cambiado si a vos, Luciano, te decían, hola, ¿qué tal? Vos no sos responsable de nada de lo que sucedió por estar acá, ¿no? Vos no hiciste nada para estar acá, ¿no? Y como esa entrada, que es mínima, decir, hola, bienvenido a este lugar, vos no sos responsable de nada de lo que hiciste, ya hubiera permitido otro transcurrir, ¿no? Y en realidad entiendo que con todo lo que han venido compartiendo, lo que buscamos es que cada una de las personas con las que acompañamos, cada niño, cada niña y adolescente, pueda hacer eso, pueda ser niño, niña y adolescente. No tiene otra cosa que hacer que poder cumplir todos sus derechos, y nosotros somos acá, ¿no? En el marco de la corresponsabilidad, somos quienes tenemos que estar a cargo de las obligaciones que implican la responsabilidad del cuidarlo, ¿no? Y me parece que como que podemos confluir de cada sector, bueno, queremos que sean niños y niñas, no queremos otra cosa, bueno, con todo lo que eso conlleva, que no es fácil. No, solo esas apreciaciones para compartir, y gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, en el chat para las expositoras y el expositor están muy contentas con las exposiciones, eh, lo felicitan y la felicitan, han sido muy claras. Quizás, bueno, yo en forma privada le pedí a Pilar, y tengo el power de las psicopedagogas. Si se están de acuerdo, lo podemos compartir entre quienes lo quieran. Y dejamos el espacio abierto. No sé si tienen alguna inquietud, o si no, les agradecemos el que nos hayan acompañado en esta actividad. Clau, no sé. Bueno, desde ya agradecerles muchísimo, muchísimo a todas, a Florencia, a Natalia, a Gabriela, a Agustina, a Pilar y a Luciano. La verdad que exposiciones excelentes. Recalco también y agradezco a Les Barra y al sector de docencia, que además de la labor que hace día a día, se preocupa por generar conocimiento científico en esto, porque faltan datos, y resalto que tienen un artículo publicado desde Fonoaudiología que da cuenta pormenorizadamente de lo que pasa, y es importante producir este tipo de informes, digo, y que se tomen un tiempo para poder trabajar con los niños y niñas y además producir conocimiento científico. Me parece que es un montón y se los agradezco. A los abogados y abogadas nos falta eso, la simpleza de la que hablaba Andrea, que no quita que seamos hipertécnicos, pero también podamos estar en esas cositas más chiquitas, en esos detalles que son los que te miran, ¿no? Lo que hace que haya un reconocimiento de ese otro, de esa otra. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad que, bueno, tengo algunos WhatsApp de gente que no pudo estar, pero que ya me está pidiendo el video, así que en 1 o 2 días vamos a compartir el video. Y bueno, nada, agradecerle muchísimo a todos y a todas. André, muchísimas gracias también por estar ahí y moderar. Y vuelvo a todas y todos los que pudieron acompañarnos hoy. Bueno, Muchas muchísimas gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. Chau, chau.